Bienvenidos de nuevo. Va a arrancar la tercera de las presentaciones de esta tarde. Están con nosotros Juan Manuel Rodríguez y Juan Rodríguez Cogollos. Juan Cogollos para no dar lugar a confusiones ante tanta... al compartir nombre y apellido y primer apellido, ambos presentadores. Ellos se conocieron en el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de OMA y a partir de ahí vieron que tenían intereses comunes y empezaron a lanzar este proyecto del que nos van a hablar hoy, que es Impassive Wealth. Y aunque, como comento, el máster que ellos hicieron fue sobre Value Investing, el proyecto empresarial lo han decidido dedicar a la gestión pasiva. Nos van a explicar un poco cómo funcionan, cómo trabajan y antes también nos van a hablar en sí de la gestión pasiva, para quién sirve, etcétera. Juan Manuel Rodríguez es arquitecto especializado en estructuras, es inversor particular desde el año 2010 y experto autodidacta en fondos índice y ETF. Juan Rodríguez Cogollos, por su parte, es licenciado en física, ingeniero de software y inversor particular desde 2009. En este caso, Juan Manuel Rodríguez desarrolló el algoritmo de gestión de la liquidez de Impassive Wealth, que es pues lo que subyace de fondo en la forma de gestionar que ellos llevan a cabo. Nada, les voy a dar ya la palabra. Agradezco que nos acompañen hoy en esta jornada. Muchísimas gracias. Y presentación. Hola, buenas tardes. Gracias, Raquel, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Y también gracias al Instituto Juan de Mariana por organizar las jornadas y por tener la gentileza de invitarnos. La sala es excepcional y la audiencia creo que también. Sin más dilación vamos a dar paso a la presentación. Se titula La inversión tranquila y rentable al alcance de todos y esperamos que os guste y que aprendáis algo con ella. Bueno, por matar un poquito el tiempo mientras resolvemos... ya. Es que al final... vale más un arquitecto que... Sí, ya funciona. Sí, entonces vamos a empezar con unos conceptos básicos de inversión. Pasaremos a ver cosas de la gestión pasiva. Explicaremos nuestro método de inversión, que se basa en la gestión pasiva, pero que llamamos gestión impasible. No es exactamente gestión pasiva, pero se inspira en la gestión pasiva. Hablaremos de la historia de Impassive Wealth, de cómo nos conocimos y creamos Impassive Wealth. Y si nos queda tiempo haremos unas preguntas y respuestas. Nos podéis interrumpir en cualquier momento y así pues lo hacemos más dinámico, si os parece. Entonces, sin más, unos conceptos fundamentales. Motivos para invertir. Bueno, pues ya Juan Ramón nos ha pisado esta parte, ¿no? Yo siempre decía que el motivo principal para invertir es la incertidumbre. La vida trae muchas sorpresas, gastos imprevistos, cosas que necesitan recursos económicos. Ahora digo también que un motivo importante para invertir es la certidumbre. Es decir, en la vida de una persona hay unos ciertos hitos que también necesitan recursos económicos, como, no sé, los estudios, el tener una familia, lo ha explicado Raquel también en su presentación del principio. La jubilación es algo más o menos previsible y cierto, salvo desgracia, pero en fin, hay una alta probabilidad de que todos nos jubilemos. Más conceptos básicos de inversión. Largo plazo, este es esencial. Lo repetiremos a dolor durante toda la presentación porque es fundamental. El interés compuesto, que básicamente es generar un rendimiento de un capital y a la vez ese rendimiento genera nuevo rendimiento. Decía Einstein que era la fuerza más importante de la naturaleza o algo por el estilo. Es impresionante cómo un capital pequeñito, al cabo de ir generando rentabilidad, va aumentando, es como una bola de nieve y aumenta un montón y permite luego disponer de unos capitales importantes. La inflación, concepto fundamental e imprescindible de entender.
podemos ahorrar. Si el ahorro que logramos reunir no lo invertimos, la inflación se lo va comiendo. Entonces nuestro poder de compra es cada vez peor. Entonces es difícil ver el ahorro sin la inversión, aparte de pues tener ese colchón para un imprevisto que lo quieres tener ahí disponible líquido, pero a partir de ahí el tener mucho dinero en una cuenta corriente no tiene mucho sentido porque la inflación lo va depreciando, ¿no? Otro concepto importante es que, bueno, a veces queremos rendimientos excepcionales, ¿no? Pero en muchas circunstancias y para muchos inversores tener rendimientos aceptables puede ser suficiente. El riesgo, me gusta a mí decir que el riesgo nunca duerme. El riesgo es algo que hay que tener siempre presente. Está relacionado con la volatilidad, es decir, con los cambios de precios, pero no es lo mismo. El riesgo es más una pérdida económica permanente. Pero claro, si quieres disponer de tu inversión en un momento en el de bajos precios, pues esa volatilidad se ha convertido en un riesgo si tienes que deshacer esas posiciones, ¿no? O sea, están relacionados. Más conceptos importantes: la rentabilidad y los gastos. Esto también consideramos que es muy, muy importante. El mercado, el capitalismo, las empresas, el capital generando, en fin, las empresas generando riqueza y generando valor, son lo que llamamos aquí el mercado. Lo vemos como, la metáfora que nos gusta hacer es como una fiesta de cumpleaños a la que estamos invitados. ¿Y por qué no ir? Me invitan a una fiesta de cumpleaños, puedo invertir en empresas fantásticas, puedo ser socio de empresarios fantásticos, pues entonces voy a la fiesta de cumpleaños y quiero mi trocito de la tarta, ¿vale? Y ahí tengo mi porción de la tarta, que desgraciadamente esa porción de la tarta hay trozos que en realidad no me los puedo comer, se los comen otros. El trocito rojo son gastos de gestión, gastos por tener un broker, por comprar y vender acciones, por comisiones de fondos, acceso a plataformas, todos los gastos que se generan por invertir, y es casi imposible invertir sin gastos, pero se puede controlar y se puede minimizar. Luego tenemos los impuestos. Desgraciadamente la fiscalidad en España a la inversión deja bastante que desear. Yo vivo en Reino Unido y tenemos una suerte alucinante de tener unos vehículos de inversión que son libres de impuestos, unas pensiones con unas condiciones excepcionales, donde cierto que las pensiones gubernamentales son bastante reducidas ya, pero al menos el que quiere invertir puede invertir a un coste muy bajo fiscalmente. En España, la mejor manera de mitigar un poco los impuestos es utilizar fondos de inversión y traspasar entre ellos. El traspaso entre fondos no tributa y entonces ese dinero, en vez de quitarlo del bote y que no me genere por el interés compuesto rentabilidad nueva, me lo quedo. Sé que tendré que pagar impuestos en su momento, pero ese momento pues puede ser dentro de 30 años y mientras tanto ese dinero está trabajando para mí. Más cosas. Una frase célebre de John Bogle: la rentabilidad va y viene, pero los gastos permanecen. Es decir, los gastos hay que tenerlos bajo control. La rentabilidad será mejor o peor, habrá crisis económica, los mercados bajarán, subirán. Esa parte no la podemos controlar, pero la parte de gastos y la parte de impuestos, dentro de lo posible, es importante controlarla. ¿Cuánto importan los gastos? Aquí tenemos una gráfica para dar, porque muchas veces los gastos son engañosos. No, es que es solo un 1% más, un 1% parece poca cosa. Bueno, un 1% es una salvajada, para nosotros al menos. Entonces, en esta cifra, la zona sombreada es el índice SP500, es el índice de las 500 empresas más grandes por capitalización de Estados Unidos. Entonces, para acceder a tener la rentabilidad del SP500 no se puede hacer de forma gratuita, hay que tener unos gastos. Entonces, si utilizamos un vehículo que tiene una comisión del 0,25%, que los hay, y los hay incluso más baratos, la rentabilidad del SP500 se nos queda en la línea azul.
es decir, perdemos un 0,3%. Si al SP500 accedemos a él con una comisión del 2%, pues perdemos un montón de rentabilidad, es decir, la comisión activa lleva un 40% de la rentabilidad frente a un 5% de la pasiva. Es decir, un fondo cuyo universo es el SP500, la media que puede alcanzar es la del SP500. Si es un gestor muy bueno que supera al mercado, tiene que superar al mercado en un 2% simplemente para empatar con el vehículo pasivo. Vale, luego hay muchos productos que se venden como de gestión activa y son de gestión pasiva. Son, en inglés se llaman index closets, y aquí, pues, no sé, fondos que abrazan al índice. O sea, básicamente el gestor se lía a comprar un montón de empresas, eso más o menos es parecido al índice. Gestor con cierta fama que te cobra un 1,8, un 2%, y en realidad pues estás simplemente siguiendo al índice. Luego otra experiencia empírica que se ignora muchas veces, y es que solamente entre un 5 y un 10% de los fondos de gestión activa a largo plazo logran batir a sus índices. Es difícil saber cuáles van a ser. Es cierto también que hay gestores y fondos de gestión activa que sí lo consiguen a largo plazo de forma consistente, o sea, a ver los hilos, pero bueno, quedar el número 10 o 11 con gestión pasiva o arriesgarme a seleccionar el gestor que realmente va a bater al índice, pues bueno, es una decisión ya de cada uno. Formas de invertir, ya hemos hablado un poco de inversión activa y pasiva, pero bueno, para dar unas pinceladas y aclarar en qué se parecen y en qué se diferencian. Un inversor activo quiere superar al mercado. Es decir, si el IBEX 35 ha dado un 8%, pues el inversor activo quiere dar un 10, un 12%. ¿Vale? No es nada fácil superar al mercado. Lo puedo decir también por experiencia propia, de intentar hacer yo a nivel de inversor particular, intentar generar rendimientos grandes y bueno, aciertas una, fallas otra, y al final yo me quedaba más o menos igual. O sea, no es fácil, se puede considerar fácil, pero no lo es. Se suele basar en predicciones. Cuando se analiza, por ejemplo, una empresa, pues se suelen hacer suposiciones sobre las ventas en los años venideros para calcular una rentabilidad o un flujo de caja y calcular y ver si está barata o cara para comprarla. Es decir, hay que predecir cosas, no vale simplemente mirar las cuentas del año pasado, ¿no? Hay varios tipos de estrategias para el inversor activo, macroeconómica, por ejemplo, estudiando el ciclo económico, el nivel de actividad económica, ciclos bursátiles, se puede utilizar el análisis técnico, se puede utilizar el value investing. El value investing a mí me parece que, bueno, yo hice el curso de value investing, me parece que tiene cierto mérito, ciertas probabilidades de obtener una buena... Y bueno, las otras, pues no sé, partamos de la base de que cada persona que riega su dinero me merece todo el respeto, ¿no? Pero bueno, contamos aquí un poco cómo vemos nosotros. Entonces, a nivel de inversor individual, la inversión activa requiere conocimientos y requiere tiempo. Coger las cuentas de una empresa grande y empezar a calcular y a ver y a extrapolar, eso hay que saber contabilidad, hay que saber economía, hay que conocer cada sector económico de cada empresa, es decir, requiere un cierto... y luego requiere mucho tiempo. No sé, el proyecto fin de máster que hice yo, que hicimos en OMA, bueno, no sé, a mí me duró por ahí 200, 300 horas para una empresa. Si quieres tener una cartera de 15 o 20, pues ya... O sea, requiere tiempo y requiere conocimiento y no todo el mundo lo tiene, y no todo el mundo lo tiene que tener. Entonces, por eso en esta presentación proponemos inversiones más sencillas y más tranquilas que cualquiera puede entender y cualquiera puede hacer. A nivel colectivo, pues puedes tener fondos de gestión activa que tienen un coste. Y ya hemos visto un poco los costes, qué repercusión tienen en nuestra inversión.
Entonces, la inversión pasiva se conforma con la rentabilidad del mercado. Y si el S&P 500 en dólares desde no sé qué año ha dado un 8%, pues bueno, un 8% no está nada mal, ¿no? Si la inflación es un 2%, bueno, pues no está mal. Oye, ¿por qué no aceptar eso y ya está, ¿no? Tiene un coste pequeño, con lo cual las líneas que veíamos antes pues no se nos van tan abajo, ¿no? Es muy sencilla, comprando vehículos pasivos, fondos índice, pues se puede hacer buy and hold, que es lo compro y lo dejo ahí, correr. Se pueden tener varios fondos y hacer un rebalanceo, es decir, tener una cartera por porcentaje. Esto lo veremos con más detalle en varios modelos que hemos puesto. Y una vez al año ajustar los porcentajes, algo que se puede hacer de forma relativamente sencilla, con poco conocimiento. El averaging es lo de invertir cada mes. Y es la mejor manera. Normalmente nuestros ingresos son cada mes. Pues bueno, pues invertir también cada mes. Hay que tener en cuenta la inflación. Muchas veces gente que dice, no, yo ya le pongo 50 euros al niño, ya. ¿Desde cuándo? Desde 2003. Oye, bueno, tienes que ir pensando en poner 70. Pues claro, con la contribución la tienes que ajustar también con la inflación. No vale dejar la cifra ahí parada. ¿Qué más? Necesita relativamente pocos conocimientos y el que es poco aficionado a esto pues lo puede hacer fácilmente y el que es más aficionado pues lo puede complicar y hacer un poquito más sofisticado. Pero lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Necesita muy poco tiempo y bueno, el tiempo es algo escaso, ¿no?, para la mayoría de las personas. Entonces la inversión pasiva, la única predicción que hace es que la economía mundial, ya un poco lo he explicado, se sigue expandiendo, los mercados bursátiles generan valor, ese valor se refleja en las cotizaciones de las empresas, entonces apostamos a que la economía mundial va a mejorar. Y es bastante razonable que lo haga. Normalmente, ¿no?, vivimos mejor que hace 20 años y a su vez hace 20 años vivían mejor que hace otros 20. Es decir, aunque nos quejemos mucho, normalmente nuestro nivel de vida mejora. La inversión pasiva se basa también en una asignación de activos globales, de una forma estratégica, es decir, hay que definir una estrategia. Nos gusta... Asset allocation, que hablaba Raquel al principio, ¿no? Correcto, modelos de asset allocation. En los cuales nos gusta tener todos los activos que sean deseables. Lo de deseable pues siempre es un poco subjetivo, ¿no? Pero cualquier activo que merezca la pena poseer, pues ¿por qué no? En las proporciones que creamos oportunas. Explicaremos más este concepto con ejemplos más... Por ejemplo, aquí hay varios modelos de carteras pasivas. Estos son asset allocations con unos porcentajes, pues ahí tenéis 4. Algunas de ellas bien simples. Sí, en Estados Unidos hay mucha tradición de esto desde hace años, no es como aquí en España. Entonces cada inversor, cada autor, hay modelos de carteras que son de profesores de universidad y bueno, pues proponen las suyas adecuadas a una serie de condiciones. Entonces bueno, no es el motivo de entrar ahora en cada una de ellas, simplemente exponeros que hay muchas carteras, algunas muy interesantes, otras peores, en fin, pero cada una con una estrategia. Lo que sí que es bueno que las podéis ver perfectamente en esta web, en Portfolio Visualizer. Aquí puedes jugar y montar estrategias, compararlas, siempre va a ser el rendimiento pasado, lógicamente, porque en el futuro no lo sabemos, pero bueno, se basan en muchos años y en la evolución de estos activos a lo largo de los años, ¿no? Pero bueno, y lo importante es que el asset allocation, todas estas carteras tienen unas características comunes que son las mismas y unos objetivos comunes. Entonces, que es las características comunes de la inversión pasiva, ¿no? En las características comunes de la inversión pasiva está el largo plazo, lógicamente, y el bajo coste. Mi horizonte de inversión es a largo plazo, yo quiero hacer crecer mi dinero para luego ir retirar poco a poco y complementarlo de las pensiones públicas o para una entrada de un piso, para algo que no necesite. Y bajo coste porque utilizan vehículos de bajo coste, fondos indexados, ETFs indexados. Diversificación y descorrelación. Todas estas carteras están diversificadas geográficamente, por capitalización, descorrelación, todas tienen parte de liquidez, de bonos del Estado, de bonos de empresas, algunos incluso mineras, en fin, elementos descorrelacionados que bajan la volatilidad del conjunto de las carteras y hacen al final que el conjunto sea más estable y más seguro, ¿no?
y se basan todas en comprar y mantener y luego en equilibrar, en el rebalanceo, ¿no? Que aquí está mal traducido, es reajustar la cartera, es simplemente tú tienes tu nivel de riesgo y si se va mucho, bien sea por bandas o temporalmente, una vez al año, una vez al trimestre, con hacerlo una vez al año es suficiente, vuelves a ajustar esa cartera a los pesos que habías pensado al principio. Los mismos pesos varían a lo largo de tu vida como inversor, ¿no? Porque a lo mejor necesitas, cuando tienes más parte de renta fija, pues vas aumentando también ese porcentaje de renta fija. Pero como decía Juan, es muy sencillo. Una vez que tienes definido la estrategia, con dedicarle 15 minutos al año es suficiente y dedicas el resto del tiempo, pues oye, a viajar, a tus hijos, a trabajar, a lo que quieras. Y los objetivos comunes, pues es automatizar el proceso inversor, no tomar decisiones activas. Normalmente en las decisiones activas muchos aciertan, lógicamente, pero tenemos mayor porcentaje de errores, por lo menos en mi experiencia propia también ha sido así. Entonces, si tú tienes ya un plan definido, pues minimizas esos errores y tienes mucho ganado, porque invertir es bastante difícil, porque oye, perder dinero no nos gusta y es cuando se toman las peores decisiones. Hay libros de inteligencia emocional donde te hablan de eso, ¿no? De que nuestro cerebro no está preparado para invertir, porque oye, venía el león y nos subíamos a un árbol, pues tener una pérdida es algo parecido. Y el león en los mercados financieros viene cada X tiempo. Va a venir. Entonces el pánico ese de oír en la radio que el Dow Jones bajó el viernes un 20%, pues nada, tú tienes un plan y sigue, al mes que viene comprarás más Dow Jones más barato y al cabo de 10 años nadie se acuerda de aquel bajón. ¿Quién se acuerda de la bajada del 87 que hubo un crack un día del 20 y pico %? Bueno, yo me acuerdo porque me interesan estos temas y los que nos gusta esto tal, pero no sé, ¿os ha afectado mucho eso? No, pues pero lo mismo ese día vendes todo. Eso es. Y es una decisión nefasta. Al revés, ahí tienes que reajustar la cartera y comprar lo que más ha bajado, entonces eso es difícil hacerlo. A mí esta frase, que está atribuida creo que a un general prusiano del siglo XIX, me encanta. Lo que es el mayor enemigo de un buen plan es el sueño de un plan perfecto. No abandones el buen plan. El problema que tienen estos modelos de inversión pasiva es que son muy aburridos. Y muchas veces se te queda cara de tonto cuando el fondo de moda o el gestor de moda está sacando una rentabilidad extra al mercado y tú con tu cartera vas ahí con tu 4% superando la inflación y bueno, pues es duro, pero luego los momentos al revés de bajadas es cuando se suelen comportar mejor, porque es cuando se reestructuran y las recuperaciones suelen ser mejores, precisamente por tomar esas decisiones de manera automática, ¿no? Entonces, bueno, el plan es bueno, por supuesto que los hay mejores, pero una vez que definas tu plan, con estudio o porque lo subcontrates, con un asesor, lo que sea, pues manténlo que va a merecer la pena. El plan funciona, a largo plazo funciona. ¿Se puede ser inversor pasivo en España? Aquí vamos a ver un poquito las opciones que tenemos. Hace 5 o 6 años era muy difícil ser un inversor pasivo en España. Yo cuando empecé con esto en el 2009 era bastante difícil. Ahora vamos teniendo cada vez más opciones y van a venir más opciones y cada vez, porque es el futuro. Es decir, esto en Estados Unidos, pues no sé si el 40%, no sé dar la cifra, pero un porcentaje bastante alto está indexado al mercado, ¿no? y se olvida. Al fin y al cabo es un juego ganador en el sentido de que todos ganan. Entonces, bueno, lo podemos hacer nosotros mismos, con un poquito de estudio, leyendo un par de libros, definimos nuestro asset allocation, es incluso divertido, y ya se pueden contratar fondos índices, fondos indexados de las grandes casas, de Vanguard, de Amundi, de Pictet, pues ya en bastantes plataformas te los ofrecen. No quiero dar nombre ahora porque no sé si se puede dar o no, pero vamos, si lo queréis luego lo comentamos, se puede hacer ya uno mismo y a coste cero, porque esas cuentas no tienen coste de mantenimiento, contratas unos fondos con un 0,30, un 0,25 y tú te haces el rebalanceo. ETFs, por supuesto, también lo puedes contratar. El problema que tenemos con los ETFs para un inversor particular es que en los rebalanceos tienes que pagar Hacienda y que las operaciones cuestan un dinero. Entonces los ETFs compensan porque son mejores, son más eficientes, puedes diversificar más tu armario, tener más cajones, pero necesitas un capital importante para que esos costes de pagar impuestos, pues no. Por ejemplo, para un fondo de inversión con estrategia pasiva, pues lógicamente invertirías en ETFs en vez de invertir en fondos porque la fiscalidad es la misma dentro del fondo de inversión, pero para un inversor particular no. Pero bueno, con un capital importante se puede hacer sin problema. Gastos de operar también. Un ETF es como una acción, entonces cada vez que compras hay una comisión por ejecutar la operación que no existe normalmente en los fondos de inversión. Sí. Luego han salido al mercado hace 2 o 3 años, pero eso cuando empezamos nosotros todavía no existían, y bueno, son una buena acción. No quieres dedicar
15 minutos al año y un proceso de formación, bueno, pues puedes pagar porque te lo hagan. Pues existe Intesa Capital, Finicens, yo creo que hay algún otro que pagando una comisión más baja que la comisión activa, lógicamente, son comisiones por debajo del 1% siempre, pues tú te metes en su página web, te hacen una encuesta, te sale más o menos tu armarito, tu modelo de cartera, y tú haces tus aportes periódicos y ellos se encargan de rebalancearlo. Pues bueno, es una alternativa. Tienes que pagar un coste, lógicamente, pero es una alternativa totalmente pasiva que antes no existía. Cuanto más salgan y más volumen gestionen, nos bajarán los precios, porque ahora mismo, bajo mi punto de vista, son demasiado caros si los comparamos con los que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, es cuestión de que pase tiempo y la competencia hará que bajen los precios. Fondos de inversión. Pues fondos de inversión no había ninguno gestionados pasivamente. No sé si conocéis a Antonio Rico. Antonio Rico es un referente en España porque fue el que introdujo la gestión pasiva en España con un blog que se llama El Inversor Inteligente hace ya casi 10 años, va a cumplir. Yo al principio aprendí muchísimo de sus posts, porque te hacía enlaces a libros, te los analizaba, muy interesante. Pues ha sacado un fondo de inversión, de gestión pasiva, de autor. ¿Qué significa eso? Pues que una cartera definida por él, os podéis meter en su página y veréis la descripción. Se basa en empresas de gran capitalización que reparten dividendos crecientes, es decir, no tienen ni small cap ni emergentes, es su idea de cómo tiene que ser una inversión. Un 60% invertido en eso, un 40% invertido en renta fija en bonos alemanes, máxima seguridad. Antonio Rico lo que busca sobre todo es la conservación del capital y la máxima seguridad. La idea que tiene es una rentabilidad de superar la inflación en un 4%, una cartera muy ajustada, no va a haber prácticamente movimientos porque está gestionada pasivamente, aunque sea un fondo de autor, es decir, por capitalización de esas empresas. Bueno, es un tema muy interesante y es ahora mismo, pues yo creo que es el fondo más barato que hay en España, con parte de renta variable. Y prácticamente no hay más. Esperemos que haya más. A lo mejor damos una sorpresa nosotros más adelante, pero de momento no hay más. El inversor impasible, esto puedes empezar. Esto es un resumen, luego vamos a hablar. Sí, esto es simplemente una introducción. Espera, perdona. Hemos dicho que ya interrumpí, tenemos una pregunta. Ah, sí, vale. Tenemos que llegar a 10 preguntas antes de la sesión de preguntas. Ahora. Quería hacer una pregunta sobre los fondos de inversión. Por ejemplo, si contrataras aquí en España, si tuvieras, o sea, eso al final es un horizonte a largo plazo, pero por ejemplo, si tienes unos planes para por ejemplo, viajar a otro país, migrar a otro país como Estados Unidos, tienes la posibilidad, por supuesto, de migrar tus fondos de inversión a entidades de Estados Unidos, ¿no es así? Pues no soy experto en fiscalidad, yo creo que no. Yo creo que no se puede, pero no te lo puedo asegurar. Traspasar fuera de España yo creo que no. Lo que puedes es dejarlos aquí. Y que sigan funcionando una aquí. Opción, que sigan funcionando aquí. Pero vamos, no soy ningún experto, ¿eh? Por ahí ha levantado la mano Pablo, yo creo que... No se puede. No se puede. Sí, o sea, quería hacer una... No se puede. ¿Vale? O sea, lo que tengas aquí es aquí, lo que sí puedes sacar es parte de dinero, meterlo en un broker extranjero, es totalmente legal, se puede hacer, y invertir en un broker extranjero, otra parte de tu capital, pensando en eso. Eso lo puedes hacer perfectamente, lo tienes que declarar a Hacienda, los beneficios, por supuesto, o sea, no se puede. Pero es legal, eso se puede hacer. Pero traspasar un producto español, Pablo, que es experto, nos dice que no. Hombre, una alternativa interesante, por ejemplo, es que dejas tu inversión aquí en euros, tranquilamente, y sigues ahorrando en Estados Unidos y tienes ahorro en dos monedas, pues es interesante, sobre todo si está inteligente hacer eso. Eso es hasta sobre todo si no tienes muy claro en el futuro dónde vas a vivir. Sí, porque claro, no sé, el mundo cada vez es más pequeño y la gente vive en sitios de lo más, no sé, una hija mía vive en Perú. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿No? Es decir, no sé, los niños ahora toman su primer avión a los 3 meses cuando yo lo tomé a los 16 años. Es decir, no sabes. Entonces, tener una inversión en euros aquí, que la dejas andar, puede ser interesante por si vuelves a vivir en la zona euro, y tener una inversión nueva en libras, en dólares o en la moneda en la que tú tengas tus ingresos. Quizá esa sea la fórmula más, ¿no? No pagas aquí el impuesto porque no vendes y ya está. No sé, quizá...
Seguimos un poquito con la presentación, sí. luego podemos volver a... Tú me los vigilas, que alguien más levantará la mano. Bien, la inversión impasible es algo que proponemos nosotros, que está basada en la inversión pasiva. Entonces, yo voy a hacer un resumen muy breve. Juanma es más el técnico, es el que realmente ha inventado gran parte del método y del algoritmo que implementa el método. Entonces, largo plazo, pues ya dije al principio que lo íbamos a repetir a dolor. Solemos considerar largo plazo un horizonte que supere los 10 años. Es una cosa un poco arbitraria que tenemos nosotros. La inversión impasible se puede hacer con cualquier activo cotizado, cualquier activo que genere unos precios, ¿no?, diarios. Es decir, no está restringido a fondos pasivos. El usar fondos pasivos con el algoritmo es una de las variantes. De hecho, lo hemos usado con otros activos. Se puede usar con ETFs, por supuesto. Es un método que gestiona la liquidez y, por tanto, controla el riesgo. Uno de los dilemas del inversor es que tengo poco dinero en efectivo y si hubiera una bajada del mercado me interesaría tener dinero para comprar. Pero si el mercado sigue subiendo me gustaría haber estado invertido porque así sube o sea, el cuánto dinero tener y cuántas acciones es siempre un dilema que se tiene por ahí. Intentar hacer market timing de me salgo y entro es también complicadísimo. Entonces el algoritmo gestiona la liquidez. Hay una parte en liquidez y hay una parte invertida en fondos o en acciones. Se basa en comprar barato y vender caro, que es lo que hay que hacer, y lo hace matemáticamente. Es decir, el algoritmo genera unas órdenes, normalmente mensuales, donde en base a precios se generan órdenes de compra y de venta. Y siempre se hace con esta filosofía de comprar barato y vender caro. Tiene virtudes de la inversión pasiva, sobre todo si se usa con instrumentos pasivos. Luego veremos carteras y es algo que fomenta la paciencia, nos protege de nosotros mismos, de esos pánicos de comprar y vender, de la psicología del inversor. Lo de que fomenta la paciencia, bueno, pues tú sigues este mes, ¿toca hacer operaciones? Sí, no, la hago, no, el mes que viene no toca. Es un seguir ahí siempre, no cambiar de plan, tener un plan bueno, que aunque pueda no ser un plan perfecto. Historia. Sí, Empiezas tú, Juanma, que eres el protagonista. Sí, tampoco vergüenza contar la historia de esto, pero pudor. Me lo piden. Si no la encuentras tú, la cuento yo. Al final lo contamos rápidamente para pasar a lo que interesa. Yo soy arquitecto, especialista en estructuras, tenía estudio, y yo calculaba mis estructuras tranquilamente, tenía mi dinero invertido en depósitos bancarios, como el 90% de la población, no sabía lo que era una acción ni un mercado. Y vino la crisis y cerró prácticamente pues, el 80% de los estudios, entre ellos el mío. Entonces de pronto te encuentras con dinero que has ganado y dices, bueno, pues vamos a salir de los depósitos. Además fue justo el crack del 2008, ¿no? También vamos a salir de la renta fija y vamos a aprovechar un poco, empiezas a investigar y empiezas a leer, entre ellos el blog de Antonio Rico, que fue de los primeros que encontré. Y bueno, pues pasé por banca privada, por EAFIS, y al final me di cuenta que la industria de gestión de activos pues mueve mucho dinero. Mueve mucho dinero ¿en base a qué? En base a las comisiones que te cobran, ¿no? Y entre eso, los libros que iba leyendo, pues dice, bueno, esto, yo ahora que tengo tiempo, tengo ganas, pues puedo intentar hacerlo por mí mismo, ¿no? Entonces, empecé invirtiendo como inversión pasiva. Lo único que, bueno, a mí me gustan mucho las matemáticas y yo estaba convencido de que la liquidez se podía utilizar como una herramienta en vez de como un activo más. Entonces empecé a investigar sin inventar nada, basándome en otros autores. Al final está prácticamente todo inventado, ¿no? Entonces, bueno, pero poniendo mi granito de arena y poniendo mi proporción y empecé y al final salió un algoritmo matemático muy tranquilo, luego lo veremos las consecuencias del algoritmo matemático, que al final es un algoritmo de gestión de la liquidez. Parece algoritmo matemático, se te llena la boca de algoritmo, pero es algo muy sencillo realmente. Es un rebalanceo dinámico frente al rebalanceo clásico de la gestión pasiva, pero no es nada complicado, ¿no? Entonces empecé a invertir ya con este algoritmo, pues yo creo que en el 2013 pasé mi gestión pasiva que tenía, con algún fondo value, algún fondo value siempre he tenido, ahora menos, pero vamos, siempre... Al final hoy también hice el máster All Investing y considero que son los gestores que mayor posibilidades tienen de batir a los índices. De hecho, muchos los han conseguido en España, ¿no? Y tenemos la suerte de poder invertir con ellos, ¿no? Pero bueno, cuando ya tienes un patrimonio que incluso tienes que llegar a vivir de él en un momento dado porque no te da por dinero, pues prefiero una inversión más tranquila, ¿no? Que era lo que me pasaba a mí. Es decir, luego ya no quiero intentar rentabilidades altas y lo que quiero tener es una inversión más tranquila que me pueda permitir hacer retiradas y aportes y que funcione como un monedero para mí, ¿no? Entonces,
pues empecé a gestionar con mi algoritmo mi patrimonio. Y bueno, pues lo vas contando, el impasible cero, pues es un compañero que le calculaba estructuras y bueno, íbamos a las obras y ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciendo esto y le empecé a interesar el método y me pidió ayuda. Oye, pues ayúdame a gestionar mi dinero también con esto, que lo que cuentas es muy interesante. Y le llamamos el impasible cero ahora, en ese momento no se llamaba esto ni siquiera Impassive Wealth, no tenía nombre. Pero bueno, como el primer contagiado de un virus, ¿no? Pues el impasible cero. Luego empecé el máster de Value Investing, donde conocí a Juan, que ahora es mi socio, y lo conté también esto, que tú qué te dedicas, pues mira, arquitecto, hago esto, y lo contamos en una cena, que salimos a cenar los compañeros del máster y lo conté en una cena. Y le vieron más valor de lo que le veía yo y abrimos un grupo de WhatsApp para contárnoslo, pues claro, nos juntamos en Madrid, pero uno está en Estados Unidos, otro está en Londres, en fin, entonces abrimos un grupo de WhatsApp y empecé a contarlo. Y a muchos, a pesar de estar estudiando el Master Value Investing, pues les interesó también invertir con este método. Y entonces, bueno, pues empezamos a gente, yo ayudando, simplemente, contando órdenes matemáticas de esto, y Juan, de hecho, fue uno de los primeros también que empezó a invertir. Y bueno, empezó a crecer esto y ya sí que vimos la posibilidad de profesionalizar esto y hacer una especie de club de inversión. Y ya, bueno, pues le pedí ayuda a Juan para asociarme con él. Prácticamente al mismo tiempo él me lo iba a pedir a mí también. Sí, porque bueno, pilló el método enseguida, me ayudó a desarrollarlo mucho, eran constantes sus ayudas, entonces bueno. Tenemos multitud de anécdotas. Nos asociamos y termina tú de contar si quieres ya la historia. Y bueno, para mí el Master de Value fue una manera de llegar a la inversión casi pasiva o impasible, ¿no? Que es un poco paradójico. Pero bueno, todo conocimiento viene bien. Entonces sí, decidimos pues, hacernos socios, fomentar un poco el método, darlo a conocer, promocionarlo. Fundamos Impassive Wealth, que es una empresa británica que reside inglesa. Y tenemos un club de inversión. Todo esto sucedió en diciembre del 2015. Y bueno, la evolución lógica del proyecto pues es tener nuestro propio fondo de inversión por eficiencia, por comodidad. Sí, al final nosotros somos la cabeza visible de un club de inversión, es decir, hablamos en representación de todos y vemos que, oye, si juntamos el dinero de todos y hacemos un fondo de inversión, es más eficiente para todos, porque como somos alérgicos a los gastos, pues vamos a tener menos gastos operativos, vamos a poder invertir en ETF sin el peaje fiscal, en fin, entonces lo propusimos al club, les gustó la idea, sin ellos no podríamos hacer esto, lógicamente, todos los miembros del club son los que aportan parte de capital para poder sacar el fondo adelante y bueno, y es un proyecto que tenemos, a ver si lo conseguimos y si no, pues seguimos como hasta ahora que somos impasibles, estamos muy tranquilos, cada mes hacemos algo que hay que hacer, muchos meses, sí. Casi que no hay que hacer nada y bueno, ahora os lo contamos un poquito más detalladamente, ¿no? En qué nos diferenciamos los impasibles, ¿no? Pues en el uso de la liquidez. La liquidez en una cartera pasiva es un activo más. Muy buena solución, es decir, si tú decides que tú tienes un perfil arriesgado y quieres tener un 20% de liquidez y pasa un año y ese 20% de liquidez se ha convertido en un 10%, pues al reajustar la cartera te obligas a vender los activos caros que más has subido, ¿no? Y a comprar más liquidez. Y al revés, si es un año malo y esa liquidez se ha convertido en un 40%, pues al revés, ¿no? Compras fondos más baratos, ¿no? Entonces ya estás reajustando, pero lo consideran, es un rebalanceo estático, lo llamo yo, ¿no? Porque al final es más fijo. Nosotros no hacemos eso, nosotros lo usamos como una herramienta. Para nosotros la liquidez es como un muelle, es decir, se comprime y se descomprime y se expande en función de la cotización del activo. Por eso nosotros utilizamos, en la inversión impasible, utilizamos índices, porque la liquidez asociada a algo que no quiebre. Es decir, yo lo he utilizado con empresas al principio. De hecho, la primera vez prácticamente que lo utilicé, la empresa quebró. Era una minera de oro. Yo empecé a comprar, con el algoritmo empecé a comprar, y esto cuando suba para arriba me forro. La empresa quebró. El que se te queda cara tonto es a ti. Entonces, bueno, al final dices ¿para qué haré inventos si a ti tú eres seguidor? Entonces, tú también por empezar el máster de Value Investing. Se puede usar con acciones se puede utilizar de empresas muy grandes que tengan poca probabilidad de caer. Pero lo fundamental es que vuelvan a su valor. Entonces, al final, los índices no quiebran, porque los índices, las empresas malas van del índice y vendrán otros. Y nosotros, del índice, lo que necesitamos es la volatilidad, ¿no? Ahora debería ser un ejemplo. Sí, luego lo veremos. Luego veremos. Que suba bien, por supuesto, pues subiremos más, pero con que haya volatilidad ya nos sirve.
Entonces, este uso que nos aporta el uso de la liquidez, la diversificación temporal, esto que parece un palabra es algo muy sencillo, es un DCA, es decir, el compra mensual de un activo todos los meses, ese aporte que podemos hacer de nuestro ahorro o que lo hacemos a nuestros hijos. Yo a mis hijos les tengo pues 50 euros cada 2 meses a la MSCI World. Pues ya estás comprando caro y barato y esa te da la diversificación temporal. Pero cuando ya tienes un patrimonio formado y ese aporte mensual en proporción es muy pequeño, esa diversificación temporal la pierdes. Entonces entra en juego la liquidez, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí cuando empecé a desarrollar esto. Digo, yo no puedo aportar, al revés. Lo mismo tengo que sacar dinero para poder vivir por la crisis que hay en mi sector. Entonces yo ya perdí esa diversificación temporal. Entonces de ahí viene todo esto, ¿no? Viene de unas necesidades personales mías. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el algoritmo matemático. Ahora es un algoritmo de rebalanceo, ¿no? Es un equilibrado, un rebalanceo, un reajuste dinámico frente al reajuste estático que te hace la gestión pasiva. ¿Vale? Simplemente es eso. Rápidamente, ¿qué es el algoritmo impasible? Pues es un sistema de control de la liquidez. Si estamos contando la liquidez de una inversión, estamos controlando el riesgo, bajando la volatilidad, aunque riesgo y volatilidad ya sabemos que no es lo mismo, pero bueno, controlando el riesgo de la inversión. Calcula compras y ventas parciales de un activo que cotice. Lo único que está diseñado para que esa compra siempre se produzca a un valor más barato que tu valor promedio y al revés. Entonces siempre estás comprando matemáticamente más barato y siempre estás vendiendo matemáticamente más caro que la evolución histórica, ¿no? Y que tu valor promedio en ese momento. Simplemente es eso, se va como ajustando. El algoritmo siempre es el mismo. Da igual el activo que sean peras o manzanas, por supuesto. Lo podemos hacer aquí o lo podemos subcontratar en China, que nos lo hagan desde China. Es el mismo. Y aplicado a un conjunto de activos, de vehículos pasivos, de índices, nuestra cartera, os ha enseñado Juan al principio las 12 carteras esas. Nosotros tenemos la nuestra, la que queremos para nosotros, que es con la que nos sentimos identificados, ¿no? Y a gusto. Pues aplicados a ese conjunto es lo que llamamos inversión impasible o impassive wealth. Vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Porque esto es un poco abstracto. Y vamos a... Bueno, antes, ¿qué no es el algoritmo impasible? Pues no es esto, es decir, no es un algoritmo de trading de alta frecuencia. De hecho, miramos la cotización una vez al mes, prácticamente. Y a veces ni eso, porque lo miramos a mitad de mes y vemos que no hay movimientos y, bueno, pues oye, yo tengo 2 niños de 3 años, pues dedico más tiempo a ellos que a esto. Y además te proteges de ti mismo. Yo antes era de mirar las cotizaciones todos los días, pero te vas impasibilizando al hacer esto y al tener un grupo detrás que lo hace contigo, pues tienes que dar ejemplo y te impresionas mal. Y a veces me llama Juan, oye, que está bajando Digo, de verdad, Juan, pues ni lo he mirado. Pero nos calmamos los unos a los otros, sí. Aportamos valor frente al rebalanceo clásico. Vamos a ver, estos que os cuento, pues oye, lo podéis creer o no. Ya hemos hecho muchos backtesting de prácticamente cualquier activo, del S&P 500 desde los años 50, en el euro de todos los índices desde que salió el euro a cotizar, que fue en diciembre del 98. Lógicamente, esto tiene un trabajo matemático detrás para poder tomar decisiones a futuro, aunque ya sabemos que el futuro puede ser totalmente distinto. Pero bueno, nos basamos en el pasado, que es lo único cierto que tenemos, ¿no? Entonces, ponemos siempre un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner en este caso 2, uno de lo más pequeño a lo más grande. Vamos a poner una acción y vamos a poner el índice más grande después, el MSCI World. Por ejemplo, ponemos acciones del Banco Santander. Nos sentimos en España todos muy identificados con el Banco Santander porque prácticamente casi todos hemos sido inversores del Banco Santander en algún momento dado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con el Banco Santander. Las acciones del Banco Santander desde el 99, o sea, ya 19 o 17 años por ahí, ¿no? Reinvirtiendo los dividendos, han dado una rentabilidad del 3,5%. Aportando buy and hold, es decir, comprando en el 99 el 100% de mi dinero disponible, las acciones del Banco Santander, y reinvierto los dividendos, eso sí. Cada vez que los compre reinvierto los dividendos porque si no el valor se va. Bueno, pues ha dado un 3,5. ¿Se puede aplicar gestión pasiva a una acción? Sí, yo puedo aplicar gestión pasiva a una acción. Es decir, yo en ese momento decido estar invertido un 60% en el Banco Santander y un 40% en liquidez. Y una vez al año rebalanceo y vuelvo a esas posiciones. ¿Aporta algo? Pues aporta lo que dicen los estudios. Hay estudios por ahí donde te dicen que el rebalanceo en una cartera pasiva aporta entre un 0,4 y un 0,6% al año anualizado, más o menos, ¿no? Y te baja la volatilidad. Pues veis la línea verde, creo que se ve bien, ¿no? Pues aporta justo eso, casualidad, pues mira, un 0,4% más. Simplemente se trata de volver a los mismos pesos una vez al año, algo tan tranquilo como eso. Sí. Esos porcentajes son anualizados. Anualizados, sí. Sí. Sí, a 100 unidades se convierten en 188, 100 unidades se convierten en 202. Con 18 años Eso está es. calculada la rentabilidad anualizada, sí. La compuesta, ¿no? Eso es, Sí, eso da mejor idea una rentabilidad anual que te diga pues un 37%. Pero Bueno, una compuesta, ¿no? Anual compuesta, sí. Sí. Anual compuesta. Sí.
Perdona, ¿y cómo funciona el tema de la fiscalidad allí? Porque si estás... Sí, aquí esto está como si estuviera hecho en un fondo de inversión. Aquí no hay fiscalidad. Aquí la fiscalidad está a nuestro favor. Si no, lógicamente, esto en cada venta y haría que el valor se fuera por debajo, ¿vale? Esto es un experimento que hacemos para entender el método y, bueno, pues lo hacemos así. Lógicamente, esto para un inversor particular no tendría mucho sentido por la fiscalidad. Pero si lo haces con fondos, sí. En el siguiente ejemplo, que es un fondo, lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Aplicando el algoritmo impasible, es decir, vamos a aplicar inversión impasible a esto, que simplemente es en la misma proporción. Yo, en vez de entrar con el 100% del dinero, entro al 50%, en el 99% y 50% me lo guardo y lo invierto en depósitos o en renta fija a corto plazo, en un activo que no sea volátil. La volatilidad la queremos en activo y le aplicamos el algoritmo. Esto está hecho con órdenes mensuales. Pues te va cotizando y ahí veis cómo se va separando. Y bueno, pues te da una rentabilidad mayor que el índice invirtiendo en lo mismo. Y es simplemente por el uso de la volatilidad. Claro, esto está hecho un poco a mala leche porque la acción ha sido muy volátil y yo ya sabía que iba a dar un buen resultado. No siempre pasa, ¿no? Pero claro, con una acción volátil da muy buen resultado un método de gestión de la liquidez, ¿no? Pero es para... Yo creo que de esta manera se entiende bien el algoritmo, ¿no? Aquí, si viéramos la liquidez, pues la liquidez se gasta, pero no tienes que aportar dinero de fuera. Y si lo aportaras dinero de fuera, lo harías en la proporción matemática de ese momento. Si tú quieres entrar en el Santander luego un aporte en el 2008, pues tú te vas al 2008 y dices, ahora estoy invertido un 80% en el Santander y un 20% de liquidez. Y tendrías que hacer ese aporte para que el algoritmo siguiera funcionando, ¿no? Pero cuando yo digo que el sistema cerrado sin aportes, significa eso, que no lo necesita, porque realmente la liquidez trabaja comprimiéndose y utilizando la volatilidad a nuestro favor, ¿no? Y órdenes mensuales. No, o sea, lo que diga el algoritmo lo haces, te proteges de ti mismo y evitas sesgos psicológicos, que es bastante importante. Vamos ahora, bueno, beneficios en mercados laterales usando la volatilidad, queda claro, ¿no? Y ahora vamos a lo más gordo. Vamos a coger un fondo de inversión que invierta en el MSCI World. Un fondo Vanguard, un fondo Amundi. Ahí ya sí la fiscalidad está a tu favor, porque luego utilizas otro fondo Vanguard de bonos a corto plazo y vas haciendo traspasos entre ellos, ¿no? Bueno, pues la misma línea roja, comprando y mantener, desde el 89, que son 30 años, pues un 6,8 de rentabilidad. Claro, te has pegado dos leches del 50% que hay que soportarlas. O sea, por eso al final la gestión pasiva no es esto. La gestión pasiva es un diseño eficiente de muchos índices para intentar bajar para que estas caídas sean menores, ¿no? Porque al final juntas distintos activos, ¿no? Pero en el ejemplo ponemos solo este índice, ¿no? Para entenderlo. Una gestión pasiva de este índice, muy repetitivo, bueno, pues funciona muy bien. En este caso da menos rentabilidad, lógicamente, porque, oye, los índices suelen dar rentabilidades más o menos altas en el largo plazo, entonces es difícil superarlo en el largo plazo, pero bueno, lo que hago es manejo el riesgo ya también, ¿no? O sea, estoy bajando la volatilidad, tengo una rentabilidad aceptable y veis la línea verde que es mucho más suave. Bueno, pues esto es la inversión pasiva aplicada a muchos índices, lo puedes hacer una vez al año y te despreocupas, ¿no? Y ya estás haciéndolo bastante bien. Un pasito más, si le aplicamos el algoritmo de rebalanceo dinámico, el algoritmo impasible, bueno, pues vemos que se consigue un poquito más de rentabilidad, se baja, un poquito menos, perdón, la rentabilidad es lo de menos, o sea, lo que bajamos es el riesgo de la inversión. Interrúmpeme si ves que me Sí, lío. se pierde una décima en rentabilidad, Pero bueno, eso es lo de menos. pero en volatilidad sí, esas flechas indican lo que tardó en recuperar el índice en la flecha roja punteada, lo que tardó en recuperar el índice tras las caídas de 2008, que es un periodo largo de tiempo, lo que tardó en recuperar la inversión con el algoritmo es mucho más corto. Sí. Y la caída es menor. Caes con el mercado porque tú no te proteges, no haces stop loss. Si cae el mercado, tú actúas y estás comprando y luego en la recuperación de pronto matemáticamente tienes mucho más porcentaje, luego la recuperación es mayor, ¿no? Entonces, la caída del 50% aquí creo que fue de un 30%, una caída bestial, por eso nunca vamos a invertir en un solo índice y vamos a buscar descorrelación para bajar esas caídas, pero la recuperación, el índice tardó casi 6 años en recuperarse. Sí. En 2 años ya tenías la recuperación con el algoritmo impasible y con el rebalanceo anual parecido, ¿eh? El rebalanceo anual ya está muy bien, ya es un método muy eficiente. Sí. No sé dónde está el micrófono. Bueno, este algoritmo... A ver, espérate que te dan el micrófono para que quede... Bueno, ya sé que vas a explicar el algoritmo ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a explicarlo, no, vamos a poner ya lo que hacemos.
Ah, vale, yo creía que lo ibas a poner la fórmula ahí. El algoritmo... Vale, es algo similar, supongo. Lo publicaremos en un libro y que lo haga todo el mundo, pero más adelante, cuando... Ah, vale. A largo plazo. A largo plazo. Esto es algo similar a los típicos algoritmos de invertir más cuando el mercado baja y menos Sí, cuando... yo he dicho que... Como yo por he dicho ejemplo que el de Robert Lichelo, es este que tiene... Ese no lo conozco, pero uno de los está más basado famosillos. está basado en autores y es una evolución y unas pruebas hechas por mí. Bueno, pues al final ya tengo que gustar las matemáticas y al final es mío porque he sacado cosas de otros autores, pero sí, me imagino que sea parecido. Ya te digo que al final no está nada inventado. Lo que sí está todo casado es con la inversión. Lo que sí creo que es novedoso es aplicar estos tipos de algoritmos, que puede haber varios, a una inversión pasiva, ¿no? Creo que sí que puede ser algo novedoso que hasta ahora yo eso no... Es una mezcla de ideas, muchas leídas y vistas en blogs y demás, otras a través de que nos íbamos dando cuenta de cosas. Lo de la volatilidad... Me di cuenta yo cuando no tenía casi ni idea del método. Y bueno, esto entonces, si los precios oscilan mucho, pues puede funcionar muy bien. Y fue cuando se nos ocurrió testear, pues no sé, el mercado japonés, que son 30 años de mercado lateral, pero con muchos picos. La acción del Santander, que es algo similar, una rentabilidad muy baja, pero con muchos picos. El algoritmo... No es complicado, pero es difícil de llegar a él, porque ha tomado mucho tiempo y tiene pequeños al final cambios. Tienes que intentar que se opere muy poquito, ¿no? La clave de esto es operar muy poquito. Entonces, al final, en esto, que por ejemplo en el MSCI World se opera una de cada 4 meses, pero no significa que se opere una de cada 4 meses, se opera el 25% de los meses, pero hoy no te tiras 2 años sin ninguna orden, porque no hay la volatilidad suficiente para que se produzca. Y de pronto te tiras 6 meses comprando, o 4 meses vendiendo seguidos, ¿no? Porque es un algoritmo que sigue un poco las tendencias. Es decir, si más o menos no hace nada, el algoritmo no hace nada tampoco. ¿Vale? Entonces, la clave es eso, operar lo mínimo posible. Sí, les recomiendo que lean a Robert Lichelo, ¿vale? Tiene un libro que habla sobre todo esto. Y él tiene su propio algoritmo y bueno, se basa mucho en lo que están diciendo ustedes. De todos modos, lo que me han dicho antes me iba a otra pregunta. ¿Cómo podemos participar de esto en este momento? Si no nos vas a contar el algoritmo. Lo hablamos de eso después, ¿vale? Tenemos un club de inversión, pero lo hablamos después. Vamos a terminar la charla. ¿Y está abierto el club de inversión para entrar y todo eso? Sí. Vale. Lo hablamos de después, ¿vale? Vale, gracias. Yo creo que no es el motivo de la charla. Luego venimos a contar un poco nuestra película, pero bueno, que se puede hacer inversiones distintas y tranquilas. Ya te digo, esto es una cosa que surgió para mí y lo demás ha sido una consecuencia. Vamos a ver un poco de teoría, simplemente de nuestra asignación, de nuestra asset allocation, de nuestra asignación a activos, ¿no? Es un poco repetitivo, pero bueno, visteis esas carteras, pues ¿cómo hacemos la nuestra? Nosotros es muy sencillo, compramos todo lo que es deseable para nosotros. Pues no tenemos un ETF de la Bolsa de Nicaragua, no sé si lo hay, pero no nos interesa. O sea, todo lo que creamos que aporta algo de valor. No lo compramos con todo el dinero, luego lo veremos. ¿Qué hacemos al buscar comprar todo el mercado? Pues diversificación geográfica, por zonas, diversificación por tamaño, lógicamente, small cap, mid cap, y descorrelación, que es muy importante para nosotros tener activos descorrelacionados. Ya en cualquier inversión yo creo que es importante, en cualquier inversión tranquila, ¿no? Tú puedes tener una inversión más arriesgada y concentrar valores, pero eso es otra liga. Nosotros buscamos una inversión tranquila, pues los elementos que descorrelacionados en este tipo de inversiones aportan valor por eso, porque cuando suben otros bajan y te bajan la volatilidad de la cartera, ¿no? Y lo que hacemos es no comprar todo el mercado con todo el dinero, sino una parte la dejamos en liquidez que ya veremos que también se puede invertir con otros métodos automáticos. No sé si es motivo de esta charla, pero bueno, también hemos solucionado eso. Y con la liquidez aportamos la diversificación temporal. Y lo que pasa es que el algoritmo actúa entre eso, son vasos comunicantes. ¿Vale? Pero de manera muy tranquila, ¿eh? No os penséis que esto está operando todas las semanas, ni mucho menos, ¿vale? Y siempre, largo plazo, bajo coste, y siempre estamos invertidos. Lo único que varía es el porcentaje, y ese porcentaje no lo decidimos nosotros, lo deciden por nosotros las matemáticas. Y al final vemos que en épocas donde la bolsa está barata estadísticamente, pues nosotros estamos muy invertidos en el mercado. Y ahora, por ejemplo, que está cara, estamos invertidos al 50%, que es nuestro mínimo. Nosotros, como mínimo, estamos el 50% invertido en el mercado. Así está diseñado el algoritmo. No sé cómo lo ha dicho, nosotros tenemos un mínimo, porque si no empiezas a vender y te quedas con un 10% solo de activo y el resto es liquidez. Entonces tienes que implementar ahí algunos reinicios, ¿no? Como mínimo es un 50, como máximo es el 100. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre estamos invertidos en el mercado. Esto es un poco la teoría. Vemos un poco ahora nuestra asignación de activos cuando empezaron los backtesting en el 98 y ya, según nos hemos ido subiendo, pues nos hemos subido a esta cartera. La gestión activa, una de las premisas que tiene es huir de los gastos. Un gasto muy importante que hay es el gasto de cubrir divisa.
En una inversión a corto plazo o de plazos de 3 años puede tener sentido no estar expuesto a la divisa, ¿no? En una inversión a largo plazo, si tú vives en una moneda fuerte, en el euro o el dólar, no tiene sentido, porque en el largo plazo lo suyo es que se contrarresten, ¿no? Y ese gasto puede ser bastante pues a lo mejor sea un 20% en 20 años, ¿no? de la rentabilidad esperada. Lo que hacemos es cubrir la divisa de 2 maneras: con el diseño de la cartera y con el algoritmo, porque como el algoritmo, aunque tú estés invirtiendo en el SP500, cotiza en euros y las ventas se producen en euros, ya el algoritmo te está protegiendo algo de ese cambio de divisa. Y con el diseño de la cartera lo hacemos bajando, reduciendo los índices, la parte que nos tocaría por capitalización nos toca un 60% de Estados Unidos, pues nosotros lo bajamos. Estos son números más o menos simples, ¿eh? Luego cada cosa es distinta. Aumentamos la parte de nuestra zona creo que es un 12%, pues lo aumentamos al 30%, o sea, un tercio. Y luego también queremos meter otras zonas que para nosotros son importantes, como son emergentes, Asia, y lo metemos más o menos a partes iguales. Al mismo tiempo, también diversificamos por capitalización. En los índices globales, pues la capitalización creo que es un 4%, si llega, ¿no? Bueno, pues aumentamos eso porque creemos que las small caps tienen mayor potencial en el largo plazo, o por lo menos así lo han demostrado, y las empresas pequeñas crecen, se van a los índices de los mayores, pero vienen otras por debajo de las microcaps que se meten a las small caps, en fin, son vasos comunicantes, ¿no? Entonces invertimos un 25% de la cartera en small caps. Y no solo es eso es la parte azul, el 80% de la cartera. Todo esto que estoy hablando de la cartera es de la parte de los activos, lógicamente. Luego la liquidez va aparte, ¿no? Esto al final sería el 50%. Como es dinámico no os puedo dar cifras, pero vamos, de origen es el 50%. Y aparte metemos activos descorrelacionados como rates, como oro, como mineras. Dependiendo de la cantidad de la cartera puedes meter más o menos. Con una cartera muy grande pues puedes meter hasta agricultura, puedes meter ETFs de agua, en fin, activos que pueden tener cierta descorrelación en la proporción adecuada y equilibrada que queremos nosotros, ¿no? Esto que es un poco abstracto... Vale, voy a ir rápido. Gracias. Esto que es un poco abstracto lo podemos hacer con fondos y con ETFs, es decir, la cartera que habéis visto antes es esto, es decir, funcionando, con dinero real de distintos inversores, con estos porcentajes, lo puedes hacer con fondos con un coste del 0,35 o con ETFs con un coste del 0,25 en total. En ETFs el armario es más grande, mayor diversificación, podemos meter ETFs de small cap de mercados emergentes, en fin, te permite más movimiento, pero el armario es el mismo, lo único que tiene más cajones. Y como el algoritmo se aplica a cada activo y al algoritmo le gusta la volatilidad, cuanto más divides el armario en cajones, más rentabilidad extra. De hecho, estas dos carteras que son iguales, con dinero real, funcionando desde hace 2 años, la de ETFs le saca un 2% de rentabilidad a la otra, simplemente siendo el mismo armario, por eficiencia, porque, oye, tienes más diversificación y más ETFs, ¿no? Es decir, el trozo dorado de abajo con un fondo, solo puede haber orden en ese fondo. En la parte de ETFs puede haber órdenes parciales en cada uno de los otros 4. Está más troceado y aprovechas más. Cada vez que hay órdenes de compra o venta, se está generando de alguna manera rentabilidad. Esa es un poco la explicación de Vamos a ir un poco poco rápido. Pues esta diapositiva es importante porque explica un poco el funcionamiento de la cartera. Estas son fotos fijas de la cartera en un momento dado, ¿no? Digo, la tenemos hecha en backtesting desde el 99 y en real desde el 2013 que empecé yo, y luego se van sumando la gente. Entonces, si vemos fotos, es decir, en el octubre del 2007 la bolsa estaba cara. ¿Qué nos obligó a nosotros al algoritmo? Pues estábamos en máximos históricos, teníamos un 52% de liquidez. Eso significa que muchos estaban ya reiniciándose porque vendíamos y no hacíamos más que vender y, oye, pues nos hemos pasado el 50%. Tal. Viene la bajada, pues la liquidez se empieza a gastar. Sigue la bajada, la liquidez se sigue gastando, llega a un 7% en el 2009. Esto está parando en abril del 2016, pues ya se había regenerado que toda la liquidez. Ahora todavía tenemos más liquidez, ahora estamos parecidos al 2007. Bueno, con la última bajada hemos bajado un poco, pero bueno. Es decir, que al final una forma matemática de seguimiento de precios ya te está dando un dato si de la bolsa está cara o está barata, un dato matemático, ¿no? No significa que si está cara no pueda seguir estando más cara, por supuesto, pero te dice que ya está cara estadísticamente hablando, ¿no? Y luego existe un problema, es decir, la liquidez la tenemos asociada a cada activo. La liquidez se puede agotar. ¿Qué pasa si se agota? Pues utilizamos la liquidez de manera solidaria. Por eso utilizamos ETFs descorrelacionados. Ha habido veces, ¿verdad? Oye, que toca vender emergentes y comprar oro. Pues con la venta de emergentes estamos comprando el oro. Ni siquiera tenemos que tocar la liquidez. A veces hemos hecho traspasos incluso en eso, ¿no? De emergentes a oro, porque la liquidez es solidaria y con eso minimizas la posibilidad de que la liquidez se agote, aunque por supuesto puede pasar. ¿Qué pasa si la liquidez se agota? Pues te esperas a que suba y ya se empezará a regenerar, o si tienes narices metes más dinero. Aportas dinero si lo tienes. En fin, pero vamos, esta es un poco la idea.
Aquí se ve, por ejemplo, esta es una cartera, es que tenemos gente del club en dólares, en libras y en euros, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, es de la cartera en dólares, que está hecha desde el 86. Bueno, pues los distintos activos, veis la volatilidad que tienen, y la mancha azul que veis es el algoritmo aplicado a cada uno de ellos y la suma de todos. O sea, fijaros como activos muy volátiles, con mucha volatilidad distinta, manejados matemáticamente de esta manera, con una gestión pasiva sería parecido, con menos rentabilidad, ¿no? Nosotros al final, si lo queremos sacar un negocio, es porque aportamos algo de rentabilidad extra a una gestión pasiva, si no sería absurdo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es pues mucho menos volátil, da una rentabilidad aceptable y sobre todo de manera automática, sin pensar. Es decir, lo que os decía de la frase del general prusiano del siglo XIX, no sé si es el plan perfecto, pero es un buen plan. Si te subes, sigue con él, no abandones un plan, ¿no? que funciona, que por supuesto que puede haber planes mejores. Y esto, por ejemplo, es una foto de ahora, de nuestras carteras, comparándonos con lo que queremos comparar. Nosotros tenemos carteras en función también del grado de inversión y de si la liquidez se invierte de una manera específica o no, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la que os he contado es la línea azul clarita. La línea azul clarita sería como un fondo mixto, agresivo, ¿no? Porque tiende a tener parte en renta fija y parte en renta variable. Si nos comparamos con la media de fondos mixtos agresivos que hay en Morgan Stanley, que hay muchos, pues ha dado de media un 3,9% desde el 98, bueno, pues los batimos con diferencia por encima de la media. Y si damos un paso más y metemos algoritmo con activos con mayor riesgo, pues tienes también mayor rentabilidad, mayor volatilidad, lógicamente, y entonces nos compararíamos con fondos de renta variable globales, ¿no? Porque nuestro universo es global y estamos más tiempo invertidos en la renta variable, y es la línea morada. Pues también ahí damos casi un 9% de rentabilidad frente al índice que ha dado... Esto es quitando gastos, ¿eh? Nosotros siempre quitamos gastos y quitando... La línea morada también invierte la liquidez a través de otro método. Pero bueno, es otra película que duraría otra hora. Métodos complementarios. No hay tiempo material para explicarlo. Es decir, el algoritmo se puede aplicar a cualquier activo y puedes mezclar incluso métodos de inversión automática, ¿no? Pues que los hay muchos y muy interesantes. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que una parte de la cartera es buy and hold con rebalanceos dinámicos, y la otra parte de la cartera, pues puedes. Por eso decimos que no hacemos gestión pasiva al uso. Hacemos una gestión matemática y tomamos decisiones activas sobre dónde invertir la liquidez, ¿no? Entonces, bueno, eso esté claro. Y luego ponemos la línea roja, que siempre es importante, que es la inflación. No tiene sentido siempre poner gráficas en la inflación, ¿no? O sea, 100 unidades son 150 horas. O sea, lo que comprabas por 10 euros en el 98, ahora necesitas 15 euros, ¿no? O sea, nosotros empezábamos siempre en las presentaciones como que el objetivo de una inversión es por lo menos doblar a la inflación. Por lo menos, ¿no? Y yo creo que ya. Hemos terminado justo, ¿eh? Hemos terminado. Gracias. A lo mejor nos dejan un par de preguntas si lo pedimos con educación. ¿Sí? Bien. ¿Va a ser un sí o un no? Las respuestas es... Vale, se os escucha. Quería preguntaros si a partir de cuánto dinero, más o menos, para iniciar la inversión estaríamos hablando si quisieses entrar. Es decir, por ejemplo, un ahorro de 200 euros al mes, que al final se convirtiese en 2.400 al año, ¿sería suficiente para empezar en este fondo o estaríamos hablando ya de rentas mayores? Nosotros si sacamos un fondo, que tenemos el proyecto de poder sacarlo, lo vamos a sacar sin mínimo para poder invertir de 10 euros. Cuando haya fondos, sí. Dentro del club tenemos unos mínimos porque si no es imposible hacer los cajones, los armarios, ¿no? Pero vamos, la idea de poder sacar eso es que, pues eso, esos 50 euros que yo meto al mes a mis hijos, pues ya no van al MS Cibol y pueden ir a un más diversificado, pero bueno, que es un proyecto, ojalá lo podamos sacar. Es una de las ventajas de llegar a ese momento. Que el club de inversión que tenemos pues se convierta en fondo de inversión y poder abrirlo a más gente, pero bueno, a ver si lo conseguimos, y si no, pues seguimos como hasta ahora. Vale, muchas gracias. Nada. Si ahí tenéis nuestros datos, si queréis seguirnos o escribirnos o lo que queráis, mirar el website o seguirnos en Twitter, y bueno, ahí iremos un poco contando el futuro. ¿Más? Muchas gracias a todos por... Venga, gracias a vosotros.